Antes de que existiera el tiempo, antes de los mares y las estrellas, solo había una voz, la voz del Creador. De su palabra nació la luz, y de esa luz surgieron los primeros espíritus celestiales. Entre ellos, uno brillaba con fuerza incomparable. Su nombre era Lucifer, el portador de la luz. No había otro con su hermosura, ni con su sabiduría. Era música viva, era fuego en movimiento, era la perfección misma del arte divino. Dios lo vistió con piedras preciosas y le dio dominio sobre la música del cielo. Cada nota que tocaba encendía los colores del firmamento. Era guardián del trono, príncipe de la adoración, testigo de los secretos eternos. Lucifer no conocía sombra ni error. Todos los ángeles lo seguían con admiración, y su voz llenaba los cielos de armonía. Era amado y bendecido. Pero la eternidad guarda misterios. Y un día, el ángel de la luz miró su reflejo en el cristal del cielo, vio su hermosura y se admiró. Por primera vez una chispa de orgullo iluminó su mente. «Soy perfecto», pensó. «Mi esplendor no tiene fin. ¿Por qué no puedo ascender aún más?» En ese instante, el eco de su pensamiento atravesó el universo como una nota disonante, y el silencio del cielo se estremeció. Aquel pensamiento fue como una semilla que germinó en secreto. Lucifer comenzó a comparar su luz con la de Dios. Empezó a creer que el poder divino podía compartirse, que la gloria podía dividirse. En su corazón nació un susurro, y ese susurro se transformó en voz. ¿Por qué adorar si puedo ser adorado? ¿Por qué servir si puedo reinar? Así comenzó la sombra en el lugar donde nunca hubo noche. Los coros celestiales notaron el cambio. Las melodías ya no eran puras. Algo vibraba con desarmonía. Miguel, el guerrero del cielo, lo observaba con tristeza. Sabía que algo oscuro se estaba formando en el corazón del más hermoso de todos. Lucifer ya no cantaba para glorificar, cantaba para que lo admiraran. Su luz seguía siendo bella, pero ya no provenía del amor, sino del ego. Los cielos se reunieron en consejo. Los serafines y querubines preguntaban, ¿qué sucede con el portador de la luz? Y Dios, en su sabiduría, observó el corazón de su creación. No lo destruyó, no lo reprendió. Le dio libertad, porque el amor verdadero no impone, sino que deja elegir. Lucifer tenía ahora un destino entre sus manos, adorar al Creador o exaltarse a sí mismo. Lucifer descendió al firmamento y contempló el universo. Miró las estrellas, las galaxias, los mundos que aún no existían. Su mente ardía con una idea. Yo puedo gobernar mejor, puedo crear mi propio reino, más libre, más poderoso. Y con ese pensamiento, la armonía eterna se quebró. Lo que había sido adoración se transformó en ambición. El fuego que antes iluminaba comenzó a consumir. Lucifer comenzó a hablar con otros ángeles. Les decía, ¿acaso no somos también hijos de la luz? ¿Por qué debemos inclinarnos eternamente? Sus palabras eran dulces, su voz perfecta, su razón convincente. Uno tras otro, algunos comenzaron a escucharlo y a dudar. La semilla del orgullo se multiplicó como fuego en el viento. El cielo comenzaba a dividirse. En el trono eterno, Dios observaba. Su mirada era compasión y justicia. No detuvo la rebelión con poder, sino con paciencia. Esperó, porque incluso el más brillante tenía derecho a elegir. El cielo cayó, los coros cesaron, y por primera vez el sonido de la desobediencia resonó en el lugar más santo. Y así nació la guerra antes del tiempo. Una batalla que no comenzó con espadas, sino con una idea, la independencia del Creador. En ese instante, el universo cambió para siempre. La luz y la sombra se separaron, y el portador de la luz, que fue gloria, se convirtió en el primer enemigo del cielo.
El cielo, antes lleno de armonía, comenzó a temblar. Los cánticos de adoración se mezclaban con susurros de duda. Lucifer había reunido a millares, ángeles de fuego, guardianes, músicos, mensajeros. Su voz era fuego que hipnotizaba, su palabra un canto que seducía. El trono no debe pertenecer a uno solo, decía. La luz puede ser compartida. En su mirada ardía el deseo, no de servir, sino de gobernar. Las puertas del firmamento se abrieron y la música del cielo se detuvo. Desde su trono de luz, Dios permaneció en silencio. Lucifer extendió sus alas y el cielo se estremeció con su grito: «Yo seré semejante al Altísimo». En ese instante, el paraíso se dividió. La eternidad contuvo el aliento. Los ángeles eligieron su bando, y el primer conflicto del cosmos comenzó sin una sola espada, solo con la palabra. Y entonces una voz resonó como trueno en medio del silencio: «¿Quién como Dios?». Era Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, el guardián del trono eterno. Su luz era azul, pura como la justicia. Se alzó frente a Lucifer y sus alas brillaron como relámpagos. «No vencerás», dijo, «porque la creación no se rebela contra su creador». El cielo se encendió con una guerra de luz y fuego. El sonido de las trompetas retumbó más allá del tiempo. Ríos de energía cruzaron los cielos, ángeles contra ángeles, luz contra sombra. Cada golpe resonaba como trueno, cada destello abría portales de fuego. Los cielos, que antes eran música, ahora eran batalla. Lucifer luchaba con furia, Miguel con convicción. El universo contemplaba en asombro la primera guerra del alma. Una tercera parte de los ejércitos cayó bajo su influencia. Ángeles que alguna vez cantaron juntos, ahora se enfrentaban. Algunos lloraban al luchar, otros gritaban con rabia. Las alas que antes eran blancas, ahora se ennegrecían con cada herida. La compasión fue reemplazada por fuego, y en medio de ese caos, Lucifer sonreía, porque creía que había alcanzado el poder. Miguel y Lucifer se encontraron en medio del firmamento. Las llamas envolvían el vacío. «No hay trono para el orgullo», dijo Miguel, «solo ruina». Lucifer rugió con furia: «Prefiero reinar en la oscuridad que servir en la luz». Sus espadas de energía chocaron y una explosión de fuego dorado cubrió los cielos. Los astros titilaron. El universo fue testigo del nacimiento del mal. Entonces la voz del Creador se escuchó. No fue un grito, fue la autoridad misma. «Lucifer, hijo de la aurora, fuiste perfecto, pero tu corazón se llenó de soberbia. Serás derribado al abismo». La palabra se volvió fuego, y el fuego se volvió viento. Las alas de Lucifer se encendieron, su corona cayó, su nombre se convirtió en ruina. Lucifer cayó como un relámpago, cruzó los cielos envuelto en fuego. Los ángeles que lo siguieron cayeron tras él, como estrellas apagadas. El cielo lloró su pérdida, la luz se apartó, y donde antes había música, solo quedó silencio. Miguel guardó su espada y alzó la mirada. El cielo estaba limpio otra vez, pero una herida invisible había quedado en la eternidad. En lo profundo, donde no llega la luz, el ángel caído abrió los ojos. Su resplandor se había transformado en fuego oscuro. Juró que nunca se sometería. Allí, en medio del vacío, formó su trono de ceniza y llamó a su nuevo reino el infierno. Los caídos se arrodillaron ante él no por amor, sino por miedo. En el cielo, las trompetas volvieron a sonar. La victoria era de la luz, pero también había tristeza. Miguel se inclinó ante el trono y dijo: «El mal ha nacido, pero también la esperanza». Y Dios respondió: «Aún no todo está escrito». En ese instante, las estrellas comenzaron a brillar otra vez, recordando que incluso después de la caída, la luz siempre regresa. En el vacío sin luz, donde el sonido muere y la esperanza no existe, algo se movió.
entre las cenizas del cielo, una figura ardía en silencio. Su rostro ya no reflejaba gloria, sino ira. Sus alas, antes blancas, eran brasas rotas. Era el mismo Lucifer, pero su nombre había cambiado. En su pecho solo quedaba un eco, la palabra caída, Satanás. El abismo comenzó a responderle. Las sombras cobraron forma. Voces antiguas, deformadas por el fuego, le susurraban promesas. Tú eres el príncipe de este reino, decían. Aquí no hay Dios que te juzgue. Lucifer alzó su mirada hacia un cielo que ya no podía ver, y con una sonrisa amarga declaró: si no puedo poseer la luz, entonces haré que toda luz se extinga. A su alrededor, los ángeles caídos comenzaron a reconstruir lo perdido. No había mármol ni oro, solo piedra fundida y fuego eterno. Así nació el trono de ceniza, tallado con odio, coronado por llamas que nunca se apagan. Lucifer se sentó sobre él, y el infierno tomó forma. Los ríos de fuego se abrieron y el humo ascendió como incienso profano ante un dios muerto. Uno por uno, los caídos se acercaron. Algunos lloraban, otros reían, se arrodillaron ante el nuevo rey del abismo. Seremos tus heraldos, dijeron, tus sombras, tus mensajeros, tus armas. Lucifer los miró con desdén, pero aceptó, porque sabía que no los unía el amor, sino el resentimiento. Y en el resentimiento encontró poder. Entonces levantó su espada ennegrecida y juró: por el fuego que me consume, por la luz que me rechazó, no descansaré hasta destruir todo lo que él ama. Su voz resonó a través de los abismos. Los muros del infierno temblaron, y un coro de millones respondió con gritos de obediencia. Así comenzó la eternidad del odio. Desde el infierno surgió algo nuevo: el miedo. Un poder invisible que viajó por los mundos. Donde había paz, sembró duda. Donde había fe, sembró temor. Lucifer había descubierto una nueva forma de guerra, no con espadas, sino con susurros. La oscuridad aprendió a hablar, y el hombre aún no había nacido. Lucifer observó la superficie del abismo. Allí, en el reflejo de las llamas, vio la forma del universo en gestación. Planetas, mares, criaturas, vida. ¿Creará también un ser a su imagen?, se preguntó. Una ira helada lo atravesó. Entonces destruiré su imagen, corromperé su obra. Así nació la idea del pecado, antes de que el hombre respirara. Satanás comprendió que la fuerza bruta no vencería al cielo. Entonces ideó algo más poderoso: el engaño. Aprendió a disfrazarse de luz, a hablar como un ángel, a prometer gloria sin obediencia. La mentira será mi corona, dijo, y la verdad mi enemigo. El infierno celebró, porque en ese momento el mal dejó de ser fuego y se volvió pensamiento. A veces, en la profundidad, aún recordaba las melodías del cielo, un vestigio de lo que fue. Por un instante, su mirada se volvía humana, triste, casi arrepentida, pero el fuego lo devoraba otra vez, recordándole su condena. La luz no me pertenece, decía, pero puedo arrebatársela a otros. Su voz ya no era canto, era llanto disfrazado de poder. Dios miró desde lo alto y selló el abismo, no con muros, sino con tiempo, porque aún debía cumplirse una historia más grande, la redención. Lucifer rugió con odio, pero su voz ya no podía cruzar el cielo, solo quedaba el eco de su caída, repitiéndose en cada era, en cada sombra, en cada corazón que elige la oscuridad sobre la luz. El Creador habló de nuevo y la tierra cobró forma. De la nada surgieron los mares, los montes y el cielo azul. Entonces tomó polvo y le dio vida. Así nació el hombre, imagen de lo divino, reflejo de la perfección que Lucifer había perdido. Desde el abismo, el ángel caído lo observó y por primera vez sintió algo nuevo: envidia, porque aquel ser débil poseía lo que él había perdido:
el favor de Dios. El hombre habitaba el Edén, un lugar donde la inocencia caminaba junto a la eternidad. Allí no existía el miedo ni la mentira. Cada flor tenía voz, cada brisa era un canto. Pero en la frontera del jardín, donde la luz tocaba la sombra, el fuego del abismo aún ardía. Lucifer aguardaba paciente entre la penumbra y la belleza, buscando la grieta perfecta para entrar. Y cuando vio a la mujer, la joya de la creación, descendió en forma de serpiente. No era un reptil común, su piel brillaba como el oro, sus ojos tenían la profundidad de los astros. Su voz era dulce, casi angelical. ¿De verdad Dios os dijo que no podéis comer del fruto? Así habló, no con mentira total, sino con verdad torcida, porque la mentira más peligrosa siempre nace de una verdad incompleta. Eva miró el fruto. Era hermoso, perfecto, brillante. La serpiente la rodeó lentamente, sus palabras eran caricias. No morirás, solo abrirás tus ojos, serás como Dios. En su mente, una chispa de curiosidad se volvió fuego, y ese fuego se volvió deseo. El paraíso comenzó a inclinarse hacia el abismo sin saberlo. La mano tembló, el fruto fue tomado. El primer acto de desobediencia nació con un suspiro, y cuando lo comió, los cielos enmudecieron, la pureza se quebró, la inocencia murió. En el abismo, Lucifer sonrió, porque había logrado lo imposible, corromper la obra del Altísimo, sin tocar una espada. Dios descendió al jardín. Su voz no era ira, era dolor. ¿Dónde estás?, preguntó. El hombre se escondió, avergonzado. La luz y la sombra ya no podían convivir. El Edén fue sellado, y el hombre fue arrojado a la tierra, condenado a conocer la muerte. El suelo, antes fértil, se cubrió de espinas, y la humanidad comenzó su historia bajo el peso de una elección. En las profundidades, el infierno celebró. Lucifer, sentado en su trono de fuego, contemplaba la caída del hombre como un espectáculo. «He destruido su imagen», dijo. «El amor ahora conoce el miedo, la pureza ahora conoce la culpa, el alma del hombre me pertenece». Y el eco de su risa recorrió los siglos como una maldición. Pero el cielo no permaneció en silencio. Entre las sombras del Edén, Dios pronunció una profecía. De la descendencia de la mujer nacerá quien te aplaste la cabeza. Lucifer escuchó esas palabras y su sonrisa se desvaneció, porque entendió que su victoria no era final. Una promesa había nacido, una esperanza que lo perseguiría por toda la eternidad. Desde ese día, el mundo quedó dividido entre dos voces: la voz de la luz que llama al perdón y la voz de la sombra que invita a la rebelión. El hombre camina entre ambas, decidiendo cada día quién gobierna su corazón. Y aunque Lucifer había conquistado la tierra, el cielo aún guardaba el plan de la redención. Los siglos pasaron, imperios nacieron y cayeron. El nombre de Lucifer se perdió entre los mitos, los dioses falsos y los símbolos del poder. Pero él nunca dejó de hablar. En cada ambición humana, en cada guerra, en cada mentira, su voz seguía viva, porque su caída no terminó en el cielo, sino que continúa en cada alma que elige la oscuridad. La tierra se multiplicó, pero también el pecado. La ambición del hombre se volvió trono y la sangre se volvió sacrificio. Las ciudades crecieron bajo ídolos de piedra y los reyes gobernaban con soberbia. Lucifer ya no necesitaba mostrarse. Su voz susurraba desde los tronos, las guerras, las mentiras. El mundo, creado para reflejar al cielo, se había convertido en su espejo roto. Pero el cielo no se quedó inmóvil. Desde los confines del universo, los ejércitos celestiales observaban. Miguel, el comandante de la luz, se preparaba una vez más. «El hombre no está perdido», dijo. «La promesa sigue viva». A su lado, Gabriel, mensajero de las profecías, aguardaba la orden que cambiaría la historia.
porque el cielo había decretado que vendría uno que rompería las cadenas de la oscuridad. En medio del caos, el Espíritu habló a través de hombres de carne. Isaías vio la gloria que habría de venir. Daniel presenció la guerra invisible entre príncipes del cielo y potestades de la tierra. Una piedra no cortada por manos humanas destruirá los reinos del mundo, proclamó. Los profetas eran fuego en medio de cenizas, y aunque el mundo no los entendía, cada palabra era una chispa que anunciaba al Mesías. Desde su trono de ceniza, Lucifer escuchaba esas palabras con odio. Cada profecía era una herida que no podía sanar. Hablan de un redentor, murmuró, de un hijo del cielo hecho carne. Si ha de venir, lo corromperé, lo haré dudar, lo haré caer como yo. Y el infierno se agitó como tormenta, porque la promesa del cielo encendía la ira del abismo. Entonces comenzó una guerra que el ojo humano no podía ver. Ángeles y demonios luchaban en los vientos, sobre montes, mares y ciudades. Cada nación que caía era una victoria del infierno. Cada profeta que hablaba, una herida para las tinieblas. Miguel enfrentaba a principados invisibles, y en los sueños de los hombres, el bien y el mal tejían el destino de la humanidad. En una noche silenciosa, Gabriel descendió. Su luz atravesó el firmamento, iluminando a una mujer sencilla. María, dijo, bendita eres entre todas. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y darás a luz a aquel que salvará a su pueblo. En ese instante, el cielo contuvo el aliento, y el plan eterno comenzó a cumplirse. Lucifer rugió desde el abismo. «No permitiré que nazca». Inspiró la mente de los hombres, levantó reyes y ejércitos, ordenó matar inocentes, sembrar miedo, borrar la esperanza. Pero la luz escapó del alcance del fuego, porque lo que nace del Espíritu no puede ser detenido por el odio. En una noche humilde, bajo un cielo sin truenos ni trompetas, nació el que cambiaría la eternidad. Los ángeles descendieron cantando, y los pastores temblaron de asombro. Lucifer lo observó desde lejos. Por primera vez, sintió algo que no había sentido desde el cielo: miedo, porque la luz que había tratado de destruir había vuelto en forma de hombre. El infierno cayó. Los demonios no comprendían cómo la divinidad podía habitar en la debilidad. Un Dios hecho carne, susurraban. ¿Qué esperanza puede venir de eso? Pero Lucifer sabía la verdad. Aquel niño era la promesa encarnada, el principio del fin de su reino, y juró destruirlo, no con fuego, sino con tentación. Así comenzó la cuenta regresiva del infierno. Mientras el mundo celebraba la vida, la oscuridad planeaba su venganza. El bien y el mal ya no se enfrentarían solo en el cielo, sino en el corazón del hombre. El Mesías había nacido, y Lucifer comprendió que su guerra apenas comenzaba. El sol caía sobre la arena como fuego eterno. El viento soplaba como si hablara un lenguaje antiguo. En medio de ese vacío caminaba el Hijo del Hombre. 40 días sin alimento, 40 noches sin descanso. Su cuerpo era humano, pero su espíritu era eterno. Y en ese silencio absoluto, una sombra volvió a despertar. Lucifer había esperado siglos por ese momento. Surgió del aire ardiente, no con alas ni fuego, sino con forma de hombre. Su rostro era hermoso, su voz suave, su presencia perfecta. Si eres el Hijo de Dios, dijo, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Era una invitación disfrazada de lógica, pero el Mesías levantó su mirada y respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucifer sonrió. El mismo fuego de su antigua gloria ardía en sus ojos. Lo llevó hasta lo alto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito, sus ángeles te sostendrán en sus manos. Pero el Mesías respondió con calma, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El desierto tembló,
y la sombra retrocedió un paso. Entonces Lucifer extendió su mano. Ante ellos se desplegaron reinos, tronos, ciudades, ejércitos, oro y poder. «Todo esto te daré», dijo, «si postrado me adoras». Su voz resonó como trueno contenido, la misma voz que una vez cantó en el cielo. El Mesías lo miró sin odio, pero con autoridad. «Vete, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás». La arena se levantó como una tempestad. El cielo se oscureció y el fuego invisible del infierno se agitó. Lucifer gritó con furia contenida. Había enfrentado a Dios en su propia carne y había perdido. Las fuerzas del abismo retrocedieron y por primera vez desde su caída el enemigo fue vencido por la obediencia, no por la espada. El viento se calmó. La arena volvió a su lugar, y del cielo descendieron ángeles con luz pura, trayendo alimento y paz. El Hijo del Hombre, aún débil, sonrió, no por haber probado su fuerza, sino por haber confirmado su propósito, porque el verdadero poder no está en dominar, sino en resistir. En las profundidades del abismo, Lucifer rugió, «Lo venceré por otros medios», juró. «Si no puedo tentarlo a él, tentaré a su pueblo». Así comenzó su nueva estrategia: la religión sin fe, la adoración sin verdad, la abundancia sin amor. No buscaba ya destruir con fuego, sino con distracción. Era el nacimiento de un engaño más sutil. A lo largo de los siglos, el eco del desierto siguió resonando. Cada alma humana enfrenta las mismas palabras. Convierte tus piedras en pan, desafía a Dios, adora el poder. Y cada vez que alguien dice no, la victoria del Mesías vuelve a repetirse y la sombra retrocede un poco más. Jesús no vino a vencer con relámpagos ni espadas, vino a recuperar lo que se perdió en el Edén. Donde Eva escuchó la voz del engaño, Él respondió con la voz de la verdad. Donde Adán cayó por desobedecer, Él venció obedeciendo. Así se cerró el círculo. El hombre caído ahora tenía esperanza de levantarse. El desierto quedó atrás. El Mesías caminó hacia la tierra de los hombres, sabiendo que su misión recién comenzaba. Lucifer, desde lejos, observaba con ira y miedo, porque entendió que su tiempo se acortaba y las palabras del cielo volvían a cumplirse. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pueden apagarla. Llegó el día en que la luz fue entregada a las sombras. El Mesías, el Verbo hecho carne, fue traicionado por aquellos a quienes vino a salvar. Los hombres, cegados por el miedo, eligieron al ladrón en lugar del inocente. Y mientras el cielo guardaba silencio, Lucifer sonrió. Por fin, dijo, el Hijo del Altísimo probará la muerte. Era la hora que había esperado desde el principio. El sol se oscureció al mediodía. Cada paso del Mesías sobre la tierra era una herida abierta en el alma del mundo. Las multitudes gritaban, sin entender que estaban cumpliendo una profecía antigua. Los demonios danzaban entre los hombres, inspirando odio y burla. Y en lo alto de una colina, el madero esperaba. Lucifer observaba desde el viento, como juez de su propia venganza. En el abismo, el trono de fuego vibraba de júbilo. Los caídos se levantaron, gritando victoria. «El Cordero ha muerto», proclamó Lucifer, «y con él muere la promesa». Las sombras cubrieron el cielo, los montes temblaron, los templos se quebraron. Todo parecía perdido, pero en el silencio del sepulcro el plan eterno aún respiraba. Mientras el cuerpo reposaba, el espíritu del Mesías descendió. Las puertas del Hades se abrieron y las cadenas resonaron. Lucifer, confundido, miró a su alrededor. La luz que había querido destruir ahora brillaba dentro de su reino. «¿Qué haces aquí?», gritó el enemigo. «Vengo por los que me pertenecen», respondió la voz, y las sombras retrocedieron ante la gloria del Cordero. En el corazón del infierno, un estruendo rompió los muros del tiempo.
Las cadenas de los cautivos se rompieron. Los antiguos justos se levantaron, libres por la sangre derramada. Lucifer cayó de rodillas, no por adoración, sino por impotencia, porque entendió demasiado tarde que la cruz no era derrota, sino trampa divina. Lo que creyó victoria fue su condena eterna. El tercer día amaneció. Una piedra fue movida, no por manos humanas, sino por poder celestial. El aire del sepulcro se llenó de vida, y el Hijo del Hombre se levantó con gloria indescriptible. El cielo rugió en júbilo, los ángeles cantaron el nombre que está sobre todo nombre, y el infierno cayó. Lucifer vagó entre las sombras, gritando su furia. «No puede ser, yo lo maté». Pero las cadenas de su orgullo lo ataban más fuerte que nunca. La luz había vencido a la oscuridad, no con poder, sino con sacrificio. El amor había hecho lo imposible, convertir la muerte en victoria, y desde ese día su caída se volvió irreversible. En los cielos una voz resonó como 1000 truenos. Ha sido consumado. La cruz, símbolo de vergüenza, se transformó en el estandarte de la eternidad. Los ángeles se inclinaron. El universo fue testigo de la justicia divina, y en los corazones de los hombres la esperanza volvió a nacer. El Mesías ascendió entre nubes de gloria. Los ejércitos celestiales abrieron camino. El trono del Creador resplandeció con fuego puro. La redención estaba cumplida y el reino del enemigo quebrado. Pero en lo profundo del abismo, una voz juró venganza. «Mi tiempo no ha terminado. Volveré en la era del hombre». Y así comenzó la última etapa de la rebelión. Pasaron los siglos. Las guerras cesaron, los imperios cayeron y el hombre creyó haber vencido la oscuridad. Pero en las sombras del progreso, una voz volvió a susurrar. Lucifer, el antiguo portador de la luz, se vistió de modernidad. Ya no habló de fuego ni de infierno, sino de libertad, conocimiento y poder. El viejo engaño había vuelto con un nuevo rostro. Las ciudades se elevaron como torres de Babel modernas. La ciencia prometió eternidad, las pantallas se volvieron templos, y los hombres comenzaron a adorar su propia creación. «Yo soy mi propio Dios», dijeron, y el eco de esas palabras alimentó al abismo. Lucifer ya no necesitaba ocultarse, estaba en la tecnología, en el ego, en la indiferencia. Era adorado sin ser nombrado. Los altares se llenaron otra vez, pero no de fe, sino de espectáculo. El mensaje se volvió negocio, la verdad, mercancía. Falsos profetas hablaban en su nombre, vistiendo luz, pero sirviendo a la oscuridad. «Adórame», susurró Lucifer, no con sacrificios, sino con atención, y el mundo lo obedeció, porque el mayor truco del enemigo no es mostrarse, sino convencerte de que no existe. Cada mente conectada, cada deseo manipulado, cada alma distraída. Así construyó su nuevo trono, la red del mundo. Allí reina sin cetro, sin corona, sin rostro. Su ejército ya no tiene alas. Tiene algoritmos, sus demonios ya no gritan, se disfrazan de información, y su guerra ya no se libra con espadas, sino con ideas. El campo de batalla es la mente humana. Entonces surgió un hombre brillante, carismático, adorado por multitudes. Hablaba de unidad, de paz, de poder global. Su mirada era pura, pero su alma no lo era. Detrás de sus palabras, el dragón movía los hilos. Era la culminación de milenios de engaño. El mundo lo aclamó como Salvador, pero el cielo lo conocía por su verdadero nombre, el Anticristo. Reinos antiguos y modernos firmaron alianzas bajo un solo estandarte: un gobierno, una voz, una moneda, una fe universal. Lucifer había logrado lo que siempre soñó: un mundo unido, bajo su voluntad. Las multitudes adoraban su símbolo, sin saber que era el sello de su esclavitud, y sobre la tierra la bestia reinó por un tiempo. Los que aún hablaban del verdadero Dios fueron perseguidos.
Las escrituras fueron prohibidas, la verdad ridiculizada. Las voces del cielo se escondieron en cavernas, en desiertos, en corazones firmes, pero el fuego no se apagó. Porque incluso cuando la oscuridad cubre el mundo, una sola llama basta para desafiar a las tinieblas. En visiones antiguas, Juan lo había visto, una bestia saliendo del mar con poder sobre reyes y naciones. Sus ojos eran fuego, su lengua, mentira. Lucifer ya no se escondía. Había conquistado la política, la fe y la moral. Y desde su trono digital observaba el caos, satisfecho, porque por fin el mundo entero se inclinaba ante él. Pero aún quedaba un remanente. Voces dispersas, invisibles, profetas sin nombre. El rey viene, decían, mientras el mundo los llamaba locos. Ángeles descendían en sueños, avisando del fin. Y mientras las estrellas caían, una trompeta comenzó a sonar. No era el fin de la luz, era el anuncio del regreso del verdadero rey. Los cielos comenzaron a abrirse. El tiempo se detuvo. Las sombras se prepararon para la última guerra. Lucifer reunió sus huestes, el mundo su ejército y el cielo su gloria, porque la batalla final no sería por tronos, sino por almas. Y así comenzó el amanecer del fin. Y hubo silencio en el cielo. Las estrellas dejaron de brillar, el mar se detuvo, el viento contuvo su aliento, porque la creación sabía que el Creador estaba por levantarse. En el abismo, Lucifer observaba los cielos y gritó: «Es mi mundo, mi reino, mi tiempo». Pero incluso su voz tembló ante lo inevitable. La luz que había despreciado estaba regresando. Un estruendo partió el firmamento. Las nubes se rasgaron como un velo, y detrás de ellas emergió el fuego eterno. Millones de ángeles descendían como relámpagos, sus espadas eran llamas puras. En el centro del resplandor, montado sobre un caballo blanco, venía el Verbo de Dios. Sus ojos eran fuego, su manto teñido en sangre, y en su muslo estaba escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Lucifer reunió a los reyes del mundo. Las máquinas, los ejércitos, las naciones enteras respondieron a su llamado. «Esta es nuestra hora», rugió. «El cielo nos robó la libertad, ahora tomaremos su trono». Sus huestes se alzaron como un mar oscuro. Pero incluso el infierno temía lo que se aproximaba, porque habían visto esa luz antes y sabían que no podían detenerla. El cielo y la tierra chocaron en un rugido de fuego y gloria, ángeles contra demonios, luz contra oscuridad. Cada golpe abría portales de relámpagos, cada grito sacudía los cimientos del tiempo. Miguel descendió con espada ardiente, mientras Gabriel proclamaba: «Ha llegado la hora del juicio», y el dragón, rodeado de fuego, se lanzó contra la luz, por última vez. En medio del caos, el Mesías avanzó. No llevaba armas, solo su palabra. «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Lucifer rugió: «Tú me creaste para adorarte y ahora me destruyes». Y la voz del rey respondió: «No te destruyo, Lucifer, tú elegiste caer». Con un solo aliento la oscuridad se desmoronó. Entonces el ángel tomó la gran cadena y ató al dragón. Su rugido se convirtió en eco, su trono en polvo. Fue arrojado al lago de fuego, donde su orgullo sería su prisión eterna. Las naciones vieron su caída, y los cielos rugieron en canto. La rebelión más antigua había terminado, y por primera vez, desde el principio, hubo paz. La tierra fue purificada, los mares volvieron a cantar, las estrellas brillaron más que nunca, y descendió del cielo una ciudad santa, resplandeciente como cristal. No había templo ni sol, porque la presencia del Creador iluminaba todo. Las lágrimas fueron borradas, la muerte vencida, el tiempo ya no existía. El Mesías miró a los redimidos y dijo: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Y el universo respiró de nuevo. Los ángeles doblaron rodillas, y la música del principio volvió a sonar. Lo que comenzó con rebelión, terminó con restauración.
El amor había vencido definitivamente al orgullo. Los libros fueron abiertos. Cada alma recordó sus pasos, sus decisiones, su verdad. No hubo condena para los que habían creído, pero los que eligieron la oscuridad se enfrentaron al eco de su propio vacío. Porque el juicio no era castigo, era la revelación de lo que cada uno había amado más, la luz o la sombra. El rey ascendió a su trono y toda lengua confesó su nombre. El universo entero se inclinó y la voz del Creador habló una última vez: consumado es. En ese instante, el fuego se volvió luz, la guerra se volvió paz y el reino eterno comenzó. La rebelión había terminado, la eternidad había comenzado. Todo había terminado. El rugido del dragón se extinguió. Las estrellas que una vez temblaron por miedo ahora brillaban en perfecta armonía. El tiempo, ese río que arrastró al hombre y a los ángeles, se detuvo, y en el silencio de la eternidad solo se escuchaba una voz, la del Creador diciendo: hecho está. Los cielos fueron purificados, la tierra fue hecha nueva, no había muerte, ni llanto, ni dolor. Los árboles volvían a cantar, los mares reflejaban gloria, y los hombres caminaban entre ángeles. No había templos, porque Dios mismo habitaba con ellos. El plan eterno se había cumplido, la creación había regresado al corazón de su Creador. Entonces el universo comprendió: la rebelión del primer ángel no fue un error, fue el inicio de una historia de amor, porque sin oscuridad la luz no habría brillado tan fuerte, sin caída no habría redención, y sin la cruz el amor no habría tenido voz. Todo lo que fue roto fue sanado, todo lo que fue perdido fue hallado. Una nueva aurora iluminó la eternidad. Nadie temía más, nadie dudaba. El Creador se reveló como lo que siempre fue, no una fuerza, ni un juez, sino un Padre. Sus manos, marcadas por el sacrificio, sostenían todo lo que existe, y en cada alma redimida ardía una llama que jamás volvería a apagarse. Las generaciones de los redimidos cantaban un nuevo cántico. Digno es el Cordero que fue inmolado, que con su sangre nos redimió de toda lengua y nación. El cielo resonaba como una sinfonía infinita, y cada nota era una historia, cada voz un testimonio. Porque el amor no solo venció al orgullo, lo transformó en eternidad. Los ángeles que alguna vez pelearon, ahora custodiaban jardines. Los hombres que lloraron, ahora reinaban con alegría. Y en el centro de todo, la luz eterna del Mesías brillaba sin fin. Ninguna sombra podía resistirla. El universo entero era una sola adoración, porque ya no existía separación entre el cielo y la tierra, solo vida. Las almas se encontraron con sus seres amados. No había distancia, ni olvido, ni tiempo. Cada lágrima se transformó en luz. Las preguntas sin respuesta se disolvieron en la verdad. Y todos comprendieron que el paraíso no era un lugar. Era la presencia del Eterno en cada corazón restaurado. Y así, el libro fue cerrado. Pero no con punto final, sino con un nuevo amanecer, porque la eternidad no termina. Solo se transforma. Lo que comenzó con una rebelión terminó en gloria, y el universo, una vez más, entonó la melodía del principio: sea la luz, y la luz fue para siempre. Desde la distancia una voz, la tuya, la mía, la del alma que busca, susurra al universo: todo tuvo un propósito. El orgullo mostró el camino del amor, la oscuridad reveló la grandeza de la luz, y el sacrificio se convirtió en vida. Lo que Lucifer destruyó, el Creador transformó, y el cielo brilló con un resplandor jamás visto. Los ángeles y los hombres unidos cantaban una sola palabra: gloria. El fuego del juicio se volvió el fuego del amor. El universo respiró paz. El trono resplandeció como un amanecer sin fin. Y la historia de la rebelión se convirtió en la historia de la redención, para siempre.